Buenas, estamos en nuestro programa Bienestar y Salud. Hoy tenemos un tema muy interesante con un contenido que le va a satisfacer a muchos de nuestros usuarios y oyentes. Y sobre todo, que tenemos una invitada muy especial para mí, es la doctora Yulisa Paula. Ella es especialista en reumatología y vamos a sacarle el jugo en el día de hoy. Buenas, buenas. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, Cecilia, por esta invitación, donde podemos compartir informaciones que son muy necesarias para la población en general y donde vamos a aprender mucho y hablar de temas de interés. Así es, en el día de hoy estaremos abordando, o dicho sea de paso, el tema abordaje del dolor y soluciones inmediatas. Doctora Paula, el dolor es una de las causas principales por el cual el paciente nos visita en consulta. Desde su experiencia, ¿qué usted pudiese decirnos acerca de este postulado? Así es, el dolor es el síntoma principal por lo cual un paciente acude a la consulta de reumatología y a otras especialidades, sobre todo el dolor articular. El dolor es una preocupación muy importante y es responsable de discapacidad, también de ausencia laboral, y cada día los pacientes andan buscando una solución oportuna y precisa para tratar su dolor. Entonces, para nosotros es el pan diario de cada día, sin olvidar que el dolor tiene una causa y de ahí todo parte. Así es, y mira qué tal, que escuché que mencionaste dolor articular, y desde el punto médico, específicamente, ¿cómo usted definiría este concepto? Lo que sería artralgia, ¿verdad? Sí. Artralgia o dolor articular o dolor en las coyunturas, como conoce la población, no es más que el dolor donde están, si les recordamos, una articulación es donde se unen dos huesos. Es el dolor en las partes prácticamente móviles, donde tenemos una unión, por ejemplo, aquí a nivel del hombro, a nivel de las rodillas, a nivel de las manos, donde quiera que hay huesitos unidos que permitan la movilidad, eso va a ser una articulación. Entonces, de ahí parte, es el dolor articular, que muchas veces se confunde con la artritis. O sea, artritis es una cosa y dolor es otra. Obviamente hay enfermedades inflamatorias como son las artritis que pueden provocar dolor aún sin haber inflamación. Es muy interesante esa diferencia que usted pone, porque a veces la persona incluso empieza a medicarse porque tiene un dolor en la articulación sin conocer si es artritis o diferenciar si es artralgia. Y qué bueno que tenemos especialistas en nuestro país con la categoría que usted tiene. Y partiendo de esto, la automedicación, que es cuando la persona o paciente va a una farmacia y busca un medicamento, o que incluso se lo sugiere a alguien que a mí sí me sirvió, a mí me ayudó, pero es apto para ese paciente. Entonces, partiendo de esto, la automedicación es una problemática que nosotros vivimos como médico. ¿Y qué usted cree si esto pudiese perjudicar un diagnóstico oportuno en el paciente? ¿Qué usted puede decirnos acerca de esto? Sí, es una problemática que todos los días los médicos vivimos, porque aparte de las consecuencias que puede traer la automedicación, los síntomas más frecuentes que provoca las consecuencias de esto son los gastrointestinales. Los pacientes van frecuentemente al gastro por dolor a nivel del estómago. En otras ocasiones más severas provocan también hasta sangrado gastrointestinales. Pero sin olvidar que también estos calmantes, que son para la población muy inocuo, pero no conocen, que también pueden tener alteraciones a nivel del corazón, ya sea de cardiopatía isquémica, de taquiarritmias, a nivel también del riñón. Los antiinflamatorios pueden provocar un daño, un deterioro de la función renal. Por tanto, es muy importante que no se automediquen y que en caso de tener un dolor ya que requiere una atención médica debe acudir ya a un especialista, porque hay muchas formas de aliviar el dolor sin tener que llegar a ese punto. Mira, a mí me encanta lo que ella acaba de decir, porque ella nos dice que si el paciente se automedica a nivel del estómago, tiene dolor, acidez, gastritis, Sí. u otra sintomatología del aparato digestivo como tal, es sumamente importante conocer que hay otros medios que pueden solucionar el dolor,
como usted acaba de decir, sin tener que automedicarse. Por ejemplo, hoy está muy de moda lo que son los parches. El parche, por ejemplo, el Painless Night Glue, es un producto que tú lo colocas en la piel y se absorbe, y tu aparato digestivo no sufre. Y esto es realmente una revolución en lo que es el área médica. Entonces, doctora Paula, usted nos podría mencionar 5 soluciones para que los dolores articulares mejoren sin tomar fármacos. Sí, mira, Cecilia, hay algo muy importante, es que el dolor se trata según la causa, pero muchas veces el paciente no tiene que llegar a acudir al médico ni siquiera a tomar analgésicos, porque si identificamos una causa y la tratamos, ahí está. Pero tenemos muchas soluciones de la mano que podemos utilizar, y ya había mencionado estos de los parches, que sí son muy útiles y están en el mercado, y es una forma de tú aliviar un dolor, por ejemplo, a nivel de una articulación, a nivel de un músculo, sin tener que usar ningún medicamento que sea gastrolesivo, que te vaya a molestar. Pero también uno de los puntos principales es, además de ubicar la causa, entonces, por ejemplo, el sobrepeso. Los pacientes que tienen artrosis, sobre todo, el dolor se mejora más del 30% solamente con bajar de peso. Doctora, y si usted me deja abundar algo ahí, escúcheme que le interrumpa. Yo he tenido pacientes de seguimiento que se han tenido que tratar quirúrgicamente, digamos con un bypass o con un balón, para perder peso, porque ya la lesión articular es tal que no toleran el día a día estar de pies. Sí, o sea, controlar el peso es la medida principal o fundamental en el paciente que tiene artrosis. Espéreme un minuto, porque para eso nosotros, déjenme decirle que tenemos que mencionarle que tenemos un producto, ya que estamos hablando de pérdida de peso, a mí me encanta, el Slim Style. Es un producto que hace el control metabólico, reduce en el paciente lo que es la molesta celulitis, y además tengo que mencionarles que todos estos productos que son parches, como dice la doctora, no producen lesiones a nivel gástrico. Obviamente tenemos que apoyarnos en lo que es una dieta adecuada y posiblemente, si la articulación lo permite, realizar actividad física. Bien, claro, la actividad física, entrando en el tema, también es una forma de aliviar el dolor. O sea, esto nos permite aumentar el rango de movilidad, el fortalecimiento de los músculos, y esto conlleva a que nuestras articulaciones estén más fuertes y que puedan resistir más, y además que obviamente al realizar actividades nos duela menos. Esto también es un pilar fundamental, hacer actividad física. Decirles a nuestros usuarios que tienen que tener en cuenta que no es el ejercicio o la actividad física de alto impacto, porque esto puede hacer una lesión, o la misma que tienen, hacerla más intensa en lo que es el dolor. Lo ideal entonces es ahí usted dice llevar esta actividad acompañado de un personal capacitado para que pueda entrenar y orientar en cuanto a los ejercicios que sí le conviene realizar y cuáles le pudieran empeorar el problema que realmente tiene. Entonces sí, realmente recomendamos para los pacientes tener actividades físicas de bajo impacto, o sea, los saltos, correr no es tan bueno para las articulaciones, a pesar de que hay buenos. Sería una caminata suave. Sí, una caminata suave. A veces levantar pesas, depende del peso obviamente, porque esto ayuda mucho también con el fortalecimiento de las articulaciones, pero pesos ligeros, por ejemplo pesitas de las manos o algunas pesas de las piernas. Sin embargo, ahí todo depende mucho de la capacidad de cada persona. Doctor, y también de la articulación lesionada. Sí, obviamente. Porque si lo que tiene una lesión en miembros inferiores, rodilla o tobillo, puede utilizar los hombros. Entonces va a depender de la ubicación de la lesión. Bicicleta, la estacionaria sobre todo, es muy buena también para las personas que tienen problemas a nivel de las extremidades inferiores, para no hacer una carga muy importante de peso sobre su cuerpo. También tenemos otras formas que las tenemos muy de la mano, que es los paños, ya sea frío o caliente, depende del grado o los días de dolor. Si tenemos un dolor agudo, generalmente nos vamos a los medios físicos fríos, paños fríos, que lo iniciamos 2 o 3 días. Ya si ese dolor persiste, entonces ya lo recomendable es poner los pañitos tibiecitos a nivel de las articulaciones. Doctor, usted dijo algo, dolor agudo, o sea que existen otros tipos de dolor. ¿Usted podría mencionarnos otros tipos de dolores articulares para que nuestros
usuarios puedan identificarlos. Independientemente que Sí. tenemos que hacerle la recomendación que si usted tiene alguna sintomatología, acude a su médico u especialista para que tenga una mejor resolución. Pero la doctora nos puede mencionar algunos otros tipos de dolor. Sí, como mencionamos, está el dolor agudo, que es un dolor que inicia en los primeros días, menos de una semana. Generalmente este es causado por un trauma, generalmente, no siempre. Y este conlleva, como les dije, los medios físicos son ideal para aliviar este tipo de dolor. Y está el dolor crónico, que ya va a variar, puede ser después de una semana, después de un mes, depende de la causa. Siempre tenemos que ver que el dolor tiene una causa y eso hay que identificarlo, pero también está el dolor que puede ser según el tipo de articulación que afecta, si es una articulación monoarticular, si son por ejemplo hasta 3 oligoarticular y si son más de 3 poliarticular. Esto me ayuda a diferenciarlo así en el tipo de enfermedad que yo puedo sospechar en un paciente. Entonces, desde el punto de vista de la reumatología es de interés y saber si se clasifican en esos tipos de dolores. Obviamente está el dolor que puede ser mecánico, que es el más frecuente, que es producto casi siempre o de alguna lesión, un trauma o alguna degeneración. Y está el dolor entonces inflamatorio, que es el dolor que acompaña a las enfermedades reumáticas. Está el dolor neuropático, que también podemos ver en otras afecciones, sobre todo en las afecciones neurológicas, en las comprensiones radiculares. Y bueno, si hablamos de dolor, por lo menos el abordaje de reumatología tiene muchas implicaciones, pero si buscamos otros especialistas a nivel de neurología, a nivel traumatología, o sea, es un poquito diferente según la especialidad. Observé que dentro de lo que hablabas mencionaste muchas causas. ¿Pudiese usted, doctora, mencionar algunas de las causas más frecuentes, por decir, de dolor articular? Sí. Ya que vi que dentro de la clasificación importa muchísimo la causa. Sí, las causas más frecuentes son los dolores de partes blandas, por ejemplo, una bursitis, una tendinitis, un dolor por exceso de trabajo, por hacer un movimiento brusco, por levantar alguna carga pesada. Esas son las causas más frecuentes. Las traumáticas, o sea, si me caí o si levanté algo que estaba muy pesado. Y bueno, después están las causas inflamatorias, que ya son las que acompañan las enfermedades reumáticas, como son las artritis, las espondilitis, el lupus. Hay dolor que está por enfermedades metabólicas también, los pacientes con diabetes también tienen tipos de dolores, los pacientes con trastorno del tiroides, los pacientes con enfermedades neurológicas pueden tener dolor. También las secuelas neurológicas de los infartos, o sea, los ACV, también pueden dar mucho dolor. Las fibromialgias son enfermedades también que son muy dolorosas, provocan un dolor muy generalizado. Las infecciones, o sea, hasta una gripe te puede dar dolor articular muy generalizado. El dengue, como conocen, la leptospirosis, como vieron la chikungunya cuando hubo el brote aquí en el país, el Zika. Son innumerables las causas de dolor. Mira, cada vez que ella menciona algo, a mí los bombillos se me prenden. Entonces, mira, como has mencionado tantas de las causas, yo pudiese hacer una intervención mencionando que nosotros en One More International tenemos un producto que lo había mencionado antes, que es el Painless Night Glue. ¿Y por qué lo retomo? Porque el Painless Night Glue, dentro de sus ingredientes, aparte que es un producto orgánico, tiene glucosaminas, que es uno de los componentes que puede mejorar lo que son las molestias articulares. Aparte de esto, tiene ginseng rojo coreano, que es bueno también para los dolores, y tiene saponinas. Y otra cosa, doctora, iones de plata. Como habló de infecciones, que son una de las causas de dolores articulares, los iones de plata son un antibiótico natural. Así que nosotros tenemos diferentes ingredientes para estas patologías. Y me gustó que mencionó la fibromialgia, señores, porque hay que hablar demasiado, esto es demasiado extenso, y lo vamos a retomar en otro. No, eso vamos a hacer un programa aparte solo para hablar de fibromialgia, porque es mucho el contenido, y qué bueno que nuestros oyentes o los que nos están observando puedan aprender de todas estas cosas, porque
desconocer y automedicarse trae consecuencias muy serias. Y partiendo de esto, para que nuestros usuarios puedan identificar cuáles son los síntomas o signos que se pueden observar en una articulación inflamada. Bien, siempre yo le digo a los pacientes cuando estamos hablando de dolor, lo malo que tienen dolor es que no se ve. Claro, sí, Entonces, es una realidad. para medir el dolor, las herramientas que tenemos son muy inespecíficas, porque el dolor que tú tienes para ti puede ser el peor dolor del mundo, y yo entiendo, y yo me puedo quejar, pero porque ella se queja, porque no estamos palpando ni estamos viendo ese dolor. Pero sí hay signos que acompañan al dolor que nos pueden ayudar a llegar a un diagnóstico. Es, por ejemplo, si hay inflamación a nivel de articulación afectada, o si hay edema en esas partes, o puede haber un enrojecimiento, o puede haber, aparte del enrojecimiento, puede haber un oscurecimiento de la piel, o sea, cambios a nivel de la piel. También aumento de temperatura en esa área, sobre todo eso. Entonces esto es lo que nos dan los síntomas, los signos inflamatorios, que nos describen o nos orientan a un dolor, ya sea inflamatorio o ya incluso sea traumático. Puede haber incluso, por ejemplo, moretones, que también son datos de trauma. Puede haber incapacidad, sobre todo incapacidad funcional, o sea, limitación en los rangos de movimientos, incapacidad para realizar alguna actividad. Son muchas cosas que acompañan a ese dolor, que sí pueden ser tangibles y que sí podemos valorar. Así que no se ve, pero se puede expresar y observar en el tejido diferentes aspectos que el especialista utiliza para diagnosticar. Y hay otros medios de diagnóstico que se pudiesen utilizar. Realmente en reumatología tenemos que valernos de otros medios, sobre todo medios de imágenes y también medios de exámenes ya de laboratorio. Entonces, para llevar a un diagnóstico tenemos que valernos de todo, sobre todo porque el dolor es un síntoma que que no podemos medir. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a tener un buen diagnóstico oportuno, obviamente, y para poder establecer un tratamiento. Mira, cuando la doctora dice un signo que no se puede medir, estamos hablando que en cada persona es distinto y no se debe subvalorar, porque las personas tenemos lo que se llama umbral del dolor. Para mí puede ser medio, pero para otra persona que, por ejemplo, puede ser un dolor menor, pero que ella lo sienta con mayor intensidad, no se debe subvalorar el dolor. Y es sumamente importante que usted asista a un especialista del área para que pueda diagnosticar a tiempo. Uno de los problemas también que tenemos los médicos es que el paciente no nos llega en muchos casos a tiempo a la consulta, y ya por ejemplo, los medios o las recomendaciones que tenemos que usar son las que deberían ser las últimas, y la tenemos que usar al inicio del tratamiento. Doctora, usted como experta, ¿cuáles otras recomendaciones para el abordaje definitivo de esta entidad usted pudiese mencionar? Bueno, ya hemos tocado la parte más básica, pero obviamente una persona que tiene dolor que persista debe acudir a un especialista. Y partiendo de esa evaluación médica, entonces ya es la forma de tener un diagnóstico. Entonces, si tienes dolor que preocupe, que persista, que aumente en el tiempo, debes acudir a donde tu médico. Muchas gracias. Señores, hoy hablamos de abordaje del dolor y soluciones inmediatas. Nos acompañó la doctora Yulisa Paula, y a mí me gustaría, doctora, que usted nos permita o nos facilite sus medios donde los pacientes, los usuarios pueden contactarla o seguirla. Bien, tenemos nuestra página en Instagram, doctora Yulisa Paula, y también en Facebook, doctora Yulisa Paula, así mismo, especialista en reumatología. También estoy ya en la consulta en el Centro Policlínico Nacional, que está en Santo Domingo Este, y en el Centro Médico Dominico Cubano, que está en la zona universitaria. Pueden llamar para obtener la información al 809-665-3508. Repítanos el teléfono, doctora. 809-665-3508. Pues muchísimas gracias a la experta que nos acompañó hoy, y este es su programa Bienestar y Salud. Gracias a ustedes.